Vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al 5. Romanos capítulo 12, leemos del verso 1 al 5. Como lo hemos mencionado, vamos a trabajar la importancia de la membresía de la iglesia. La importancia de la membresía de la iglesia. Bueno, entonces leamos de manera antifonal. Yo leo un verso y ustedes me acompañan con el que sigue hasta el versículo 5. Amén. Amén. Bueno. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Amén. Vamos a orar rogando la asistencia de nuestro Señor en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de meditar en ella. Permítenos por tu gracia estar receptivos a la enseñanza de tu palabra. Dirígenos con tu espíritu. Por favor, llévanos a toda verdad y concédenos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que cuando sea necesario podamos ponerla por obra. En tus manos, Señor, nos encomendamos con acciones de gracias, confiando en tu asistencia y en tu cuidado, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien. Cuando hablamos de la membresía de la iglesia, este es un texto usado por excelencia porque reúne, digámoslo de esta manera, el pensamiento principal de lo que debe constituir una membresía. Entonces podemos mirar que la palabra de Dios se ha tomado el trabajo de dejarnos todas las cosas suficientemente claras, de forma que cada uno de nosotros sepa cómo actuar de acuerdo a la demanda que se nos hace. Pensando en ello, vamos a mirar en Romanos cómo fue que el apóstol Pablo llegó a este capítulo 12 para poder entender hacia dónde nos conduce el pensamiento del apóstol en nuestra responsabilidad de la membresía como iglesia. Tenemos que recordar capítulo 1, en el deseo del apóstol Pablo por llevar el evangelio a los hermanos que estaban en Roma. Tenemos que recordar que esos hermanos de Roma no eran solo gentiles, sino que eran judíos y gentiles, que en medio de este tiempo parece ser que estaban regresando judíos porque habían sido dispersos y habían sido sacados de Roma, entonces estaban regresando y el liderazgo lo tenían los gentiles. Entonces era una iglesia que de alguna manera se estaba rearmando y parece ser que el apóstol Pablo entendió la necesidad que tenían de entender claramente el evangelio para poder asumir ese compromiso que como iglesia estaban adquiriendo, de manera que lo hicieran de la mejor manera.
Los primeros 3 capítulos nos hablan de la culpabilidad del hombre, judíos como gentiles. Del 4 en adelante nos empieza a hablar de la justificación por la fe, tomando el ejemplo de Abraham y así sucesivamente. En el capítulo 7 nos habla del matrimonio. En el capítulo 8 nos habla de la obra de Dios aplicada en nosotros y la lucha con el pecado. De 9 en adelante nos habla de la justificación por gracia de Dios, reflejando la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Y bueno, termina todo esto para llegar al capítulo 12. Puede ser que sea muy breve, pero estoy tratando de recoger el pensamiento general para entender cómo fue que se llegó acá. Entonces llegamos al capítulo 12, que constituye la parte práctica de la epístola. La parte práctica de la epístola. Y inicia el capítulo 12, aunque no voy a centrarme en el verso 1 y 2, lo quise tomar para que ustedes entiendan hacia dónde camina el apóstol Pablo en estos versos y cómo desde el capítulo 3 empieza a dar instrucciones más precisas, ¿sí? Entonces en el versículo 1 empieza con un ruego. Entonces dice el apóstol Pablo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, les está diciendo que se entreguen plenamente a la obra de Cristo. Ahora, cualquiera de nosotros podría pensar: bueno, yo me entrego, yo tengo la disposición, yo voy a culto, yo oro, está bien. Solo que, conociendo nuestra tendencia pecaminosa, el apóstol Pablo va a empezar a precisar mucho más eso que está diciendo. Y el verso 2 entonces empieza a complementar lo del verso 1 diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces en el 1 nos está diciendo: bueno, ustedes tienen que presentarse como sacrificio vivo, es decir, entregarse completamente a Cristo, y todos decimos sí, amén. Pero en el verso 2 nos pone un límite, entonces cerca ese pensamiento, ¿alrededor de qué? De la voluntad de Dios, porque alguno puede decir: es que, y yo no sé si usted lo ha escuchado, pero muchos dicen: es que yo amo a Dios, es que mi Diosito, es que mi Señor, y está bien, pero ¿eso corresponde con la vida que lleva de acuerdo a la palabra de Dios? Y porque de nada sirve que yo diga mi Diosito, mi Señor, y todo lo que usted quiera, si eso no corresponde con la palabra de Dios. Entonces note que el verso 1 y el verso 2 están unidos en un solo pensamiento, y es de la entrega del creyente por medio del entendimiento de la palabra de Dios, para así poder servir a Dios en un culto racional de acuerdo a como Él lo demanda, que es una forma agradable y perfecta. Entonces ya como que nos enmarca y dice: bueno, ya no se trata solo de lo que a mí se me ocurra, no se trata de mis ideas, no se trata de mis pensamientos, se trata del marco que Dios ha dado para mi servicio a Él, el marco que Dios ha establecido. Es así como nosotros con ese pensamiento vamos a empezar a abordar desde el verso 3 hasta el verso 5 el tema de la importancia de la membresía. ¿Por qué? Porque debe ser claro para nosotros que la membresía de la iglesia es un asunto de la Escritura, no es un asunto que se le ocurrió a alguien en algún momento, no, sino que es un asunto de la Escritura, sobre el cual a cada uno de nosotros se nos demanda y se nos hace responsables. De tal modo que si en verdad amamos a Dios, si en verdad queremos sacrificarnos por Él, si en verdad nuestra vida desea servirle, pues tiene que enmarcarse en lo que Dios quiere con respecto a su palabra, y en este caso a la membresía de la iglesia. Es así como esperamos revisar 3 cosas acerca de la membresía de la iglesia. Entonces hablaremos de que hay un trabajo individual en la membresía de la iglesia, hay un trabajo colectivo en la membresía de la iglesia, y hay una unidad que se complementa y se aporta entre los miembros. Entonces, un trabajo individual, un trabajo colectivo y un trabajo donde cada uno de los miembros aporta para contribuir a la unidad.
es en ese pensamiento que vamos a girar y vamos a estar meditando. Vamos a citar diferentes textos. Yo le voy a rogar que no se preocupe por buscarlos, si los necesita luego se los comparto, pero me interesa más que esté pendiente acá con la exposición que vamos a hacer. Entonces, la unidad como trabajo individual, ahí es donde empieza el versículo 3. Y el versículo 3 nos habla de que la membresía se deriva de la consolidación de cada creyente particular en un solo cuerpo llamado iglesia, que tiene como propósito manifestar a Cristo, llevando a cada miembro a participar de este propósito desde su singularidad, pero entendiendo que no se debe a sí mismo, sino al cuerpo en el cual fue introducido. Ahora, ¿por qué hablamos de esta individualidad? Bueno, el término quizás no sea ese, individualidad, quizás se acomoda mejor particularidad, pero ¿por qué hablamos de esto? Porque ya el apóstol Pablo ha aclarado quiénes son los creyentes, ha aclarado quiénes llegaron a la fe en Jesucristo, cómo llegaron y de qué manera Dios los tomó para eso. Entonces, asumimos entonces que acá los que están escuchando son aquellos que han entendido esta parte, y en esta parte son llamados por medio de una instrucción a que sigan un proceso dentro de lo que llamamos la iglesia o la membresía de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de la responsabilidad de cada persona que considera que ha sido tomado por Cristo para su gloria, habiendo recibido la salvación ofrecida por Él? Pues tenemos que decir, según el verso 4, que lo primero que debe entender en su responsabilidad es que no tiene o no debe tener más alto concepto de sí. En otras palabras, para contrastarlo, debe evitar el orgullo. Ahora, cada uno de nosotros seguramente tiene un concepto de sí mismo. La pregunta es si ese concepto es correcto o no, ¿cierto? Porque a veces algunos podemos creernos muy importantes, muy necesarios, muy indispensables, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros, no? Porque si la iglesia dependiese de mí, entonces, ¿qué pasa si yo no estoy? O sea, si yo me enfermo no vamos a orar, si yo me enfermo no vamos a hacer culto, si yo me enfermo, ¿cierto? Porque la iglesia depende de mí. Entonces, ¿cómo ese concepto afecta la noción de iglesia? Y cómo esa noción de iglesia debe llevarnos a confrontar acerca de lo que somos. ¿Por qué? Porque si lo que somos se deriva de la obra de Cristo, pues realmente el importante no soy yo. El importante, ¿quién es? Jesucristo, y Jesucristo aplicado en la vida de cada uno, ¿cierto? Entonces yo quedaría en un segundo plano para que sea Cristo el relevante en medio de lo que es la iglesia. ¿Y cómo identificamos esa relevancia de Cristo? Porque todos caminan en función a lo que Cristo dice y quiere, ¿cierto? Porque Él es el centro, es el eje, el que gobierna. Pero para entenderlo de una mejor manera, voy a empezar citando 1 Corintios 4, hablando acerca de este mismo punto. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es decir, el apóstol Pablo, allí en Corintio, está amonestando a los hermanos acerca del orgullo, y uno de los problemas en Corinto era que cada uno quería sentirse más que el otro, ¿cierto? Y quería sobresalir más que el otro. Ahora, cuando hace estas preguntas, les está amonestando para que consideren cómo fue que llegaron allí a ese grupo que se llama iglesia, cómo fue que de alguna manera recibieron esa dignidad de hijos de Dios. ¿Fue porque alguien era grande, superior, mejor que los demás? De hecho, en 1 Corintios la escritura dice, ¿a quiénes escogió Dios? ¿Los mejores, los más inteligentes, los más sabios? No, a lo vil y menospreciado de este mundo.
Entonces, ¿cuál debe ser el concepto de nosotros frente a la Escritura? Bueno, somos de lo peorcito de este mundo. Eso nos hizo aptos según el criterio de Dios para participar de su gracia. Siendo así, entonces empezamos a medirnos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un concepto superior al que debemos tener, solemos sobreponer nuestros intereses sobre los intereses de los demás, ¿cierto? Solemos poner quizás un énfasis en lo que nosotros deseamos por encima de lo que los otros desean, y no solo desean, sino que también necesitan. Entonces, esa consideración debe llevarnos a mirar, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es el concepto de sí o de nosotros mismos que debemos tener? Y el apóstol Pablo parte de una palabra sencilla diciendo: piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿de dónde viene la cordura? Bueno, de la medida de la fe. Es decir, en otras palabras, de la medida que Dios ha puesto en su escritura de lo que cada uno de nosotros somos, ¿cierto? O sea, no podemos pensar más allá de lo que la escritura dice que nosotros somos. Entonces vamos a revisar en el mismo libro de Romanos qué dice la escritura que nosotros somos. Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Quiere decir que nosotros somos pecadores. Entonces lo primero, hablando en Romanos, es que todos somos pecadores. Esa es la primera, o el primer rasero que el apóstol plantea en la exposición de los primeros 3 capítulos. Pero dice solo esto, no. Dice verso 22 del capítulo 3 de Romanos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, que la justicia que nosotros tenemos, que hoy nos es atribuida, es una justicia que recibimos solo por Cristo. Es decir, ninguno de nosotros es justo por sí mismo, sino que todos somos hechos justos por medio de Cristo. Es decir, nos debemos a aquel que nos hizo justos, de tal manera que no hay dignidad alguna en nosotros por nosotros mismos. Nuestra dignidad se encuentra solo en Cristo. ¿Qué otra cosa dice el apóstol Pablo al respecto? Dice Romanos 4, 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, está hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que nuestra justicia viene gracias a que Cristo se sacrificó por nosotros y la alcanzó. Es decir, que nosotros somos culpables en un sentido de la muerte de Cristo, porque es solo en esa muerte que somos declarados justos. Entonces, ya hemos dicho, somos pecadores, nuestra justicia no es nuestra, es de Cristo. Nuestra justicia se logró por el sacrificio de Cristo, y ya desde ahí tenemos una perspectiva. Y es que delante de Dios somos algo, pero somos algo solo por medio de Cristo. Hasta ahí en lo que hemos leído. ¿Qué más dice Romanos? Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, mencionábamos en Romanos 3:9 que somos pecadores, y luego, a pesar de haber sido justificados en Cristo, tenemos la misma dificultad, seguimos siendo pecadores. Entonces, nuevamente, tenemos una santa dependencia de Jesucristo para que nuestra dignidad como iglesia se mantenga. Entonces, no siendo suficiente con eso, el apóstol Pablo nos sigue hablando en Romanos capítulo 6, verso 11, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces decimos que somos muertos al pecado y vivos para Dios si es que Cristo
ha obrado en nosotros. Entonces, somos pecadores justificados por la gracia de Dios en Cristo, y habiendo sido justificados seguimos luchando con el pecado, pero aún así se nos amonesta a que muramos a Él y que de acuerdo a eso vivamos para Cristo, de tal manera que es la forma en la que nosotros podemos demostrar que realmente somos de Cristo. Hasta ahí, ¿qué podemos decir? Y podemos seguir agregando a esto acerca de la importancia de la membresía. Bueno, la membresía parte del entendimiento de que los hombres somos pecadores, salvados solo por gracia, dependientes de la gracia, llamados a demostrar que realmente el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Entonces, no es posible la idea de membresía fuera de este concepto. ¿Por qué? Porque podemos ver en toda la Escritura que hay una clara diferencia entre pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Entonces, ¿de dónde nace la membresía? De aquellos que han sido pecadores, pero que por la gracia de Dios se arrepintieron, tomaron de la obra de Cristo para recibir la justicia de Cristo y asimismo constituir un pueblo para Dios. Entonces, ¿pueden todos los que quieran entrar allí? No, solo aquellos que entienden nuevamente que son pecadores, que dependen de Cristo, que saben su necesidad de Cristo y que confirman eso a través de su vida en Cristo. No pueden ser otros, tienen que ser estos. Si alguno tiene dudas de lo que es con respecto a esto, pues tiene que pensarse si realmente es de Cristo o no. ¿Por qué? Porque la analogía que usa la Escritura de manera general, hablando de la iglesia, es la analogía del cuerpo. Y cuando pensamos en la analogía del cuerpo, tenemos que considerar que el cuerpo está constituido por muchos miembros, pero todos esos miembros tienen una identidad con su cabeza. ¿Cuál es la cabeza de nosotros? Jesucristo. Si nosotros no tenemos una identidad con esa cabeza, porque nos debemos a Él, porque Él pagó por nuestros pecados, porque definitivamente dependemos de Él para nuestra obediencia, porque necesariamente nuestra obediencia tiene que perfeccionarse a través de su obra en nosotros. Si no tenemos eso, pues tenemos que considerar realmente si somos de Cristo o no somos de Cristo, porque no se puede pensar la membresía fuera de ese contexto. Si nosotros pensásemos la membresía fuera de ese contexto, entonces ese cuerpo sería un cuerpo completamente deformado. Porque imagínese que su mano quisiera hacer una cosa y su otra mano quisiera hacer otra y su pie otra cosa. Entonces, un pie quiere ir para allá, el otro para allá. ¿Cómo podrían caminar? ¿Cómo ese cuerpo podría caminar? Entonces, esa individualidad que genera una identidad en Cristo nos lleva a ver que es necesario que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo, si somos de Cristo o no, y quiénes con nosotros comparten esa misma identidad. ¿Por qué? Porque en esa comunión que nosotros tenemos podemos ver si realmente la obra de Cristo ha sido hecha entre nosotros. Porque ¿cómo podemos participar con alguien, por ejemplo, que no le gusta orar? Pongamos culto de oración y le da pereza orar. Pues no va a haber unidad. ¿Cómo podemos participar con alguien que somos llamados a congregarnos y pone entre sus prioridades otras cosas? Pues no vamos a poder congregarnos si dependemos de uno del otro. Necesitamos que la identidad que nace de Cristo nos lleve a la unidad, que es el resultado de la obra de Dios y que se consolida en lo que nosotros llamamos una membresía. ¿Cómo una membresía? Pues teniendo en cuenta que fuimos adheridos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde en ese cuerpo el importante es Jesucristo. Entonces, ya tenemos un referente general acerca de la membresía desde el trabajo individual.
Y cada uno es llamado a revisarse. ¿Por qué? Porque no queremos que el cuerpo de Cristo tenga cáncer. ¿Y qué es el cáncer? Bueno, células muertas que atacan al cuerpo, ¿cierto? ¿Y cómo aplicaría la analogía del cuerpo de Cristo en la iglesia? Personas que se encargan de estorbar la obra de Dios para que no pueda manifestarse Cristo como tiene que manifestarse. Los que siempre ponen tropiezo en alguna u otra cosa, los que no asumen su responsabilidad como parte de la iglesia, los que no quieren un compromiso. Entonces, miren cómo la individualidad empieza a pesar en la idea de la membresía. ¿Por qué? Porque estas personas que empiezan a hacer, empiezan a estorbar la obra de Dios. Y bueno, de diferentes maneras nosotros podemos tener un ejemplo en ello. ¿Cómo? Yo no sé, por lo menos en la iglesia ha sucedido que personas llegan, se reciben, se acogen, los queremos y parece que se están adaptando, parece que se están acomodando, parece que son creyentes, y luego de un momento a otro se van, y ya, sin decir adiós, sin dar explicaciones. ¿Y qué pasa con la iglesia? Si la iglesia de verdad ama a Cristo, se duele y empieza a pensar la iglesia, pero ¿qué hicimos mal? ¿Pero en qué fallamos? ¿Pero en qué nos equivocamos? Y empieza, y eso lo digo por experiencia en nuestra congregación, no por otras, pero fue usted que hizo esto, pero fue usted no lo saludó, ¿qué día usted no lo saludó? Y el otro, no, es que usted le dijo esto. Y la iglesia empieza a sufrir tratando de dar una explicación acerca de aquellos que se empezaban a ver como miembros del cuerpo de Cristo y que un día no estuvieron. Eso es una realidad. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez, por lo menos a mí me pasó que me sacaron una muela y yo me sentí muy mal porque sentía que me hacía falta algo. ¿Cuántas personas pierden un miembro de su cuerpo y sienten que ese miembro les hace falta y se sienten incompletos? En la iglesia es lo mismo. En la iglesia sucede que cuando nos reunimos, ¿qué esperamos? Llegar y vernos todos juntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vernos juntos nos anima, el vernos juntos nos conforta, el vernos juntos nos estimula al ejercicio de la fe. Pero si falta alguno, empieza cada uno a preguntarse, tal no vino, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando? ¿Qué le incomodó? ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿cómo empieza la individualidad? Y a veces uno no lo nota, pero es una realidad, a ser parte de la obra de Cristo. Cómo esa individualidad afecta a cada creyente, cómo esa individualidad confronta a los que son fieles. ¿Por qué? Porque el que es fiel quiere estar con sus hermanos, desea participar de la obra de Cristo con ellos. Pero el que no es fiel, ¿qué pasa? Fácilmente los bota. Fácilmente hoy está, mañana no. Por eso la membresía consta de aquellos que realmente se reconocen como hermanos, de aquellos que realmente entienden la obra de Cristo en su vida, de aquellos que realmente aman al Señor y quieren servirlo, que ponen al Señor por encima de todas sus cosas. Porque imagínense, hermanos, cada uno de nosotros pensando en lo suyo propio, entonces, voy a poner un ejemplo, tengo un partido de fútbol, yo no voy a ir a la oración, me voy a ir a jugar fútbol. Y mientras tanto los hermanos orando por él acá. No, es que tengo una celebración, que no sé qué. Ahora, no que las celebraciones sean malas, ni que jugar fútbol sea malo, ni cualquier otro entretenimiento sano, no, en ninguna manera. Pero nuestra prioridad debe ser la iglesia. Y la iglesia en cada uno de los que se reconocen como miembros. ¿Por qué? Porque usted ve el otro que se machuca y pues sí, se siente mal, pero a la larga le da hasta risa y ni le duele, ¿cierto? Pero cuando es usted, usted sufre. ¿Sí? Y usted se lamenta. ¿Sí? ¿No le ha pasado que cuando le dan nervios se empieza a molestarle el estómago?
porque su cuerpo funciona articulado. No es que su dedo funciona aparte de todo el resto, no. La iglesia funciona de esa misma manera, de tal forma que cada uno es importante, cada uno es necesario, no sobra ninguno, pero tampoco, ojo con esto, hermanos, tampoco falta ninguno. Están los que deben estar. Por eso a veces, y en la iglesia lo mencionamos porque nos da risa con el tiempo, porque llegan y se van personas, y entonces siempre al principio cuando llegan la ilusión y la emoción, y cuando se van la tristeza, y a veces nos miramos y nos reímos, no fue esta vez, pero con los que ya estamos seguros, estamos firmes, estamos confiados, sabemos que Cristo ha obrado en nosotros y nos apoyamos. Esa es la obra de la individualidad en la iglesia, porque cada uno es importante, cada uno es necesario, y por eso cada uno no debe vivir para sí, sino para el otro. Cada uno debe estar presto para su hermano, para su hermano. ¿Por qué? Porque en esa medida va a entender a Cristo en los demás. Va a ayudar a Cristo en los demás. Es de esa manera que nosotros podemos construir ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa? Porque en esa individualidad no podemos decir que todo sea perfecto, ¿cierto? ¿A quién no le han salido hongos en un dedo? ¿O a quién no le ha salido de pronto algo? ¿Alguna afectación en su cuerpo? Hay cosas que son temporales, pero hay cosas que son permanentes. Y entonces por eso usted aborrece ese miembro, entonces usted se quiere quitar el dedo porque tiene un hongo ahí. No, ¿usted qué hace? Usted empieza a invertir tiempo en ese dedo, empieza a invertir dinero, empieza a invertir esfuerzo, porque quiere que esté bien. Así pasa con la iglesia. Al hermano que tiene dificultades, al hermano que lucha con alguna circunstancia, inclusive con algún pecado, no lo desechamos. No, es que mire, hoy vino haciendo mala cara, hoy no es nuestro hermano. No, al contrario. Si viene así, ¿qué hacemos? Nos acercamos y lo ayudamos para que pueda estar cómodo, para que pueda sentirse en familiaridad, para que entienda que no está solo. Ahora, si peca, no es que lo dejemos así. Empezamos a acercarnos, ánimo hermano, empezamos a estimularlo, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. No lo abandonamos a la suerte de él a ver cómo se defiende. No, nuevamente, la individualidad o la particularidad hace que todos funcionemos como equipo. Quizás hoy soy yo el de la necesidad, quizás soy yo el que he fallado, quizás soy yo el que no he hecho lo que debería hacer. Bueno, pues para eso están cada uno de ustedes. Para eso fueron puestos en esa unidad que se llama iglesia, que se llama cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que atiendan a mis necesidades con tal de honrar a Cristo. Porque el anhelo de la iglesia es que todos honremos a Cristo. Pero sabemos que no somos suficientes en nosotros mismos. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos buscamos para ayudarnos. Dejamos que Cristo obre a través de otros. ¿Y cómo obra Cristo? A través de mi hermano o de mi hermana. ¿Por qué? Porque Cristo está allí teniendo cuidado de mí a través de él o de ella. Entonces, nuevamente, esa individualidad apunta hacia un trabajo colectivo donde todos somos uno, donde todos nos necesitamos, donde todos hacemos parte de un mismo cuerpo y caminamos para un mismo rumbo. Ahora, sabemos que esto es según la Escritura, porque de cualquier manera, si alguno de los miembros se rebela contra el cuerpo y empieza a ser como un cáncer, pues no lo vamos a dejar ahí para que se extienda, ¿cierto? Sino que, ¿qué hacemos? Nos toca sacarlo, porque esa es la obra de amor del cuerpo. ¿O ustedes creen que sacan los tumores por rabia con el tumor? No, por el cuidado del cuerpo. Porque es que el cuerpo necesita ser protegido por encima de todo.
No vamos a dejar que la uña nos deje invadir de gangrena solo porque no queremos sacarla, no. Si está produciendo gangrena y no se puede curar por ningún medio, pues toca cortar, punto. Porque el centro es el cuerpo, no la uña. Ese es el sabio concepto de cada uno dentro del cuerpo de Cristo, donde cada uno trabaja por Cristo y por su obra, como ayudándose, fortaleciéndose, animándose, corrigiéndose, exhortándose. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Ahora, ya lo toqué, pero nuevamente el énfasis, la unidad como un trabajo colectivo. Dice el texto, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de que todo lo que tenemos, todo lo nuestro, ha sido o debe ser puesto en función de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, si usted se va a caer, ¿qué hace? Pues pone las manos y los pies y todo para no darse la cara, ¿cierto? Porque todo su cuerpo funciona en armonía en función de su protección. El apóstol Pablo nos lo presenta de esa manera para que entendamos cómo es que cada uno de nosotros debe participar dentro de ese cuerpo. Recuerdo el pasaje donde el apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, pero nosotros hemos dejado todo por seguirte, hemos dejado esposa, hijos. Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? No hay nada que no hayan dejado que reciban 100 veces más. Ahora, los que tuercen la escritura lo usan solo para la economía, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí va a recibir 100 veces más. Bueno, ese no es el sentido del texto. ¿Cuál es el sentido cuando el Señor le dice a Pedro que va a recibir 100 veces más? ¿Dónde va a recibir 100 veces más? ¿Cómo va a recibir 100 veces más? La única explicación para ello es la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia recibimos todo lo que hemos dejado. Quien dejó a sus padres por causa del Evangelio, pues recibe muchos más padres en los hermanos y las hermanas. Quien dejó sus bienes por causa del Evangelio, de tal manera que renunció a cosas que sabía que no convenían para seguir a Cristo, pues recibe 100 veces más a través de ¿qué? Pues de los bienes de los hermanos y las hermanas. No que le endosen todo, obviamente, sino que como todo está puesto al servicio de todos, pues todos somos beneficiados a través de ello, si es que realmente estamos pensando como iglesia. ¿Y dónde está el ejemplo? Porque cualquiera puede decir, no, pero es que eso es extremo, ¿cómo así? O sea, vamos a dejar todo y que entonces nuestro derecho a la propiedad privada. No, pues vamos a ver el ejemplo de la iglesia en el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta que todos decían que ninguno era suyo propio. Es decir, ni siquiera ellos mismos se consideraban propietarios de su propio cuerpo, sino que todo era de los demás, de tal forma que no había ningún necesitado entre ellos, y los que tenían vendían sus posesiones para compartirlas con la iglesia. Sabemos que eso corresponde a una situación particular de necesidad, ¿cierto? No es que nos inviten a vender todo, no, sino que en medio de la necesidad la iglesia es suficiente en ella misma. Y si vamos a suponer, nosotros somos una iglesia tan pequeña que está en necesidad, pues sabemos que contamos con iglesias hermanas que van a hacer ese apoyo para nosotros. Ahora, eso nos obliga a tener buena comunión con hermanos de otras iglesias, pero estamos seguros de que Dios es suficiente para su iglesia, de tal modo que provee todo lo que es necesario. Y en la iglesia local Dios es suficiente a través de cada creyente en las necesidades de la iglesia, es decir, en las necesidades de ese grupo de hermanos, de tal modo que cada uno está dispuesto a poner lo suyo en favor de Cristo y del Evangelio, pero entiende que Cristo se manifiesta a través de cada hermano y de cada hermana. Por eso se esfuerza por bendecirlo, por ayudarlo, por seguirlo.
Ahora, siempre uno usa ejemplos que uno sabe que son eficaces, pero que a la postre nadie los cree. Ejemplo, si decimos, bien sea por internet o por cualquier lado, Jesucristo va a venir acá a la iglesia, al lugar de gracia. ¡Pah! La iglesia se llena, no cabe, la gente quiere entrar, ¿cierto? ¿Quiénes llegan primero? Pues los cojos, mancos, ¿cierto? Y se esforzarán por llegar de primeras. Y seguramente vendrán otros solo por conocerlo y todo. Pero si decimos con seguridad, Cristo está en la iglesia, lo que pasa es que no está como ustedes lo quieren ver. Está a través de cada hermano. Porque Cristo no se ha ausentado de su iglesia. Cristo está con ella y ha puesto de su espíritu para manifestarse a través de cada hermano. Entonces, ya desde esa perspectiva ya podemos quizás pensarlo, pero nos cuesta creerlo. Porque no vemos fácilmente a Cristo en los otros. Y por eso fácil, los desechamos o los dejamos de lado. Pero si entendiésemos que Cristo está acá, a través de cada hermano, pues nos esforzaríamos, ¿cierto? Porque me voy a encontrar con Cristo. Voy a tener un momento especial con Cristo. Voy a disfrutar de mi Señor. Y eso nos motivaría a ser más fieles, más diligentes, más esforzados, más comprometidos. Porque Cristo está en mi iglesia, en mi congregación local. Ese es el pensamiento que el apóstol Pablo nos lleva a revisar en medio de esa unidad del cuerpo, haciéndonos ver que somos un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, y que en ese cuerpo Cristo se manifiesta a través de cada uno. Y que a pesar de que somos muchos, somos uno. Y que cuando, imagínense, cuando uno no está, pues deja el cuerpo como ciego, manco, cojo. ¿Por qué? Porque lo que es en el cuerpo lo abandona. Por eso cada uno debe entender ese rol que tiene en el cuerpo de Cristo y participar de ello con la responsabilidad que se le demanda. ¿Cuál? La de mostrar el amor de Cristo aplicado en su corazón. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? Por medio del mismo Señor Jesucristo. San Juan capítulo 17 nos habla del deseo de Cristo por la unidad de su iglesia. ¿Y cómo funciona ese deseo? Porque no es un deseo vago, no es un deseo por simplemente querer, sino es un deseo con un propósito especial. Veamos, Juan 17:20 dice lo siguiente: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Ojo, escuche, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Y en otras partes, ahí en el mismo Juan 17 habla, para que crean que les has amado como yo te he amado. La razón de la membresía de la iglesia es que la iglesia como un cuerpo se necesita para manifestar a Cristo, para manifestar a Dios, para manifestar el amor de Dios sobre ellos. Es decir, cada uno es importante porque cada uno es llamado a mostrar el amor de Cristo en el otro. Cada uno es importante porque cada uno es llamado a manifestar el amor y la gracia de Cristo en el otro. De tal manera que cuando alguno no lo hace por la razón que sea, está dejando de cumplir el propósito por el cual fue introducido a la iglesia. Si no lo hacemos, estamos faltando a eso. Por eso la dependencia de la unidad, o más bien la interdependencia de los hermanos a través de la unidad, refleja la obra de Cristo y la perfección de su amor en nosotros. Cada vez que alguno, creyéndose hermano, creyéndose cristiano, abandona ese principio de unidad, está renunciando al propósito que Dios le dio y está faltando a la razón de ser de su existencia. ¿Por qué? Porque fuimos creados no para satisfacernos a nosotros mismos.
Fuimos creados para dar gloria y honra a Dios. ¿Y cuál es el lugar ideal para hacerlo? La iglesia. El conjunto de hermanos. Entonces, ¿qué tan importante será? Bueno, pues es tan importante que Cristo oró por ello y le encomendó un propósito. Es tan importante que el estorbar ese propósito es faltar al deber por el cual fui puesto en el cuerpo. Que yo fui puesto en el cuerpo para hacer algo. No fui puesto para satisfacerme, no fui puesto para saciarme a mí mismo, no fui puesto para disfrutar de mi egoísmo, no. Fui puesto para servir a otros, para manifestar a Cristo a otros. De tal modo que yo cada vez que me ausento estoy faltando. Ahora, si hablamos de la membresía oficial, porque estamos hablando en general de la membresía universal, es decir, que no es visible, pero si hablamos de la membresía oficial de la iglesia, tenemos que hablar de cómo cada uno, conociéndose y reconociéndose como miembro, se compromete a cumplir esos propósitos, y cómo cada uno, cada vez que se ausenta, cada vez que se hace indiferente, cada vez que se aleja, está pecando contra Dios y contra Cristo y contra el propósito por el cual fue llamado. Así es serio es. Porque usted no puede, es que yo amo a mis hermanos por correspondencia. No. Es que yo lloro con ellos por correspondencia o de manera virtual. No. No es posible. Así no es el diseño. De hecho, es una obligación el congregarse. Y esa obligación se consolida, de hecho, en la Escritura, en el día del Señor. O sea, Dios preparó de tal manera la unidad de la iglesia que les estableció un día para que puedan reunirse y vivir el amor que Él les dispensa a través de los unos de los otros. Quien se ausenta allí está dejando de cumplir ese propósito, está negando el amor para el cual fue tomado. Y en un sentido está rechazando a Cristo, porque ya hemos dicho, Cristo está en medio de su pueblo. Por lo menos eso mismo lo dijo Jesucristo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y creemos que sí está efectivamente. ¿Cómo? A través de cada hermano, de cada hermana, a través de cada momento en que le adoramos, a través de cómo celebramos su obra entre nosotros. Entonces, es importante la membresía sí por estas cosas, porque vamos a suponer nuevamente, llegan, qué sé yo, 50 personas. ¿A quiénes les puedo demandar eso? Que la Escritura misma lo presente. Pues solo a los que yo reconozco como hermanos, como miembros. ¿Por qué? Porque pueden venir muchos simpatizantes. Pueden venir muchas personas que inclusive pueden ser hasta muy fieles en la asistencia, pero su vida niega la obra de Cristo. ¿Cómo puedo yo reconocer como hermano a alguien que realmente no refleja la obra de Cristo en su vida? No es posible, ¿cierto? Porque no solo me avergonzaría yo, avergonzaría a Cristo y avergonzaría a su iglesia, ¿cierto? Porque o no han escuchado, esta persona es de tal iglesia, sí, allá son unos chismosos. ¿Por qué? ¿Porque todos se reúnen a chismosear? No, porque hubo 1, 2 o quizás 3 personas que son así y todos son juzgados por eso. Entonces, ¿podemos reconocer a todo el mundo como miembro? No. ¿Podemos recibirlo? No. ¿Podamos tratarlo como tal? No. Nos cerramos a aquellos que en verdad manifiestan esa profesión de fe a través de lo que la Escritura enseña, y a ellos es que les demandamos su amor, su cuidado, su atención, y a ellos es que nos esforzamos a darle ese amor, ese cuidado, esa atención. No a todos, no es posible que sea así. Tercer punto. La unidad de la iglesia es algo por lo que cada creyente debe trabajar como parte de su profesión de fe. Es decir, bueno, ya sabemos quiénes somos,
ya sabemos para qué hemos sido puestos como grupo, como colectivo, como una unidad. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Entonces, la amonestación del apóstol Pablo nos lleva a entender que como cuerpo somos miembros los unos de los otros, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y habla de los dones, nos amonesta a que podamos perseverar en aquello que hemos recibido, estando juntos y consolidando esa unidad. Y en esto sí hay muchas amonestaciones. ¿Cómo nosotros podemos trabajar por fortalecer la unidad en el cuerpo de Cristo y por hacer que esa unidad cumpla los propósitos por los cuales fue tomada? Bueno, lo primero, tendremos que remitirnos nuevamente al punto 1 y el punto 2 acerca de cómo desde mi individualidad yo estoy aportando a la iglesia, cómo desde la obra que Cristo ha hecho en mí yo estoy trabajando porque la iglesia haga lo que tiene que hacer, cómo desde los compromisos colectivos, cuando hablamos de los compromisos colectivos estamos hablando de los cultos, de las reuniones, de los trabajos propuestos como iglesia, yo estoy aportando y contribuyendo para que la iglesia avance y se desarrolle conforme a la palabra de Dios. Y podemos resumirlo fácilmente pensando en Filipenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y completa este pensamiento el apóstol Pablo en esta epístola diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿de qué manera podemos contribuir a la unidad? Bueno, teniendo el pensamiento de Cristo. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, evidentemente el servicio de Cristo se extendía de manera general, pero sabemos que había un énfasis particular. ¿Cuál era el énfasis particular del servicio de Cristo? Sus discípulos, que a su vez también eran su iglesia. A ellos los reunía aparte, a ellos les enseñaba aparte, con ellos comía aparte, con ellos tenía momentos especiales aparte. No era con todo el mundo, aunque sí, claro, tenía momentos donde podía compartir con todo el mundo, tenía momentos donde podía servir a todo el mundo, pero de manera especial y particular lo hacía con sus discípulos. ¿Con quién debe hacer la iglesia estas cosas? Con sus miembros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son esos miembros los que encuentran una identidad en Cristo y a través de esa identidad se preparan y se disponen para que su servicio cada vez sea mejor en la iglesia. Por eso, hablando de las iglesias bautistas reformadas o las que están en proceso o estamos en proceso de reforma, digámoslo de esa manera, se pone un esfuerzo en la organización y el ordenamiento de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues es que esa es la manera en que podemos honrar a Cristo, haciendo una buena constitución de lo que somos como iglesia. ¿Para qué? Para que todo el que nos vea y nos conozca pueda identificar claramente lo que somos en Cristo.
Es decir, para que no generemos ideas falsas, sino que claramente puedan acudir a nosotros y nosotros podamos dar explicaciones de lo que somos y de lo que es nuestra fe, de lo que somos como iglesia local y de lo que somos como creyentes en Cristo. Eso nos compromete a que hagamos un esfuerzo para consolidar la unidad como iglesia, a que hagamos un esfuerzo para tomar una identidad como miembros del cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Y eso nos estimula a esforzarnos cada vez más. Eso nos estimula a trabajar cada vez más. Eso nos estimula a servir cada vez más. ¿Por qué? Porque ya juntos nos reconocemos como hermanos, nos necesitamos y nos proyectamos para la gloria de Dios en el servicio, en todo lo que sea posible para nosotros. Entonces, es ahí donde la membresía, como membresía, se esfuerza por aportar para que la iglesia, ya no los individuos, sino la iglesia, camine hacia el propósito de Dios y encuentre un lugar en esa obra de Dios, lugar que va a ser importante y determinante para el plan de Cristo, según Él lo ha establecido a través de nuestra iglesia local. Entonces, ¿qué tan importante será esto? Hablando de la membresía, pues mucho, en gran manera, porque de ello se deriva lo que somos como iglesia, lo que proyectamos hacia los que están afuera, lo que tratamos de manifestar de Cristo según la obra que ha hecho en nosotros. Si nosotros entendemos esto, seguramente vamos a poder mostrar mejor el Evangelio, vamos a poder manifestar mejor la obra de Cristo, vamos a poder ser instrumentos de bendición para los que nos rodean. Entonces, quiera el Señor ayudarnos en esto y nos lleve a pensar en las siguientes cosas. Entonces, como conclusiones, ¿qué tenemos que decir? Entonces, lo primero, la membresía de la iglesia es importante porque es allí donde se reúnen el conjunto de redimidos por Cristo para la gloria de Dios. La membresía es importante porque es allí donde se reúnen los redimidos por Cristo para la gloria de Dios. La membresía es importante porque cada uno de esos redimidos se entiende que es parte de un cuerpo y se esfuerza por cuidarlo y hacerlo crecer según la voluntad de Dios. La membresía es importante porque en ese cuerpo los miembros se esfuerzan por cuidarse y manifestar a Cristo de manera que entre ellos el amor y las buenas obras son lo común para poder dar gloria a Dios, pero también para extender el reino de Dios hacia el mundo. La membresía es importante porque puede reconocer a aquellos que son suyos, que en un sentido les pertenecen porque son de Cristo, pero también a aquellos que no lo son, guardándose y cuidándose de estos. La membresía es importante porque permite proyectar la iglesia hacia la obra de Cristo de manera que pueda responder a todo lo que se le demande. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, lo primero, según cada punto, es revisarnos si realmente somos miembros, ¿no? Recuerdo en una iglesia donde yo estuve, donde la hija del pastor tocaba la batería. Y una vez en pleno culto sonó el celular de la chica y era música metal. Y entonces, claro, pues como esta chica sirviendo allí y con esa clase de música, entonces, pues ante lo público de la evidencia, entonces yo recuerdo que yo la llamé, yo le dije, venga, sea consciente de que eso no está bien. Y la chica reconoció, no, yo no soy cristiana. Yo le dije, por eso, y entonces usted, ¿por qué sirve? ¿Por qué toca? Y el argumento de ella, no, es que mi papito me pone a tocar y él dice que no tiene nada. Yo decía, Dios mío.
Esa fue una de las razones para que yo me saliera, pero hermanos, la iglesia es responsabilidad de la iglesia, del conjunto de miembros, de tal manera que juntos tienen que cuidarse y cuidar ese cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes permitan que se entre va a afectar. Recuerdo con otra hija de ese pastor que en escuela dominical ponía a los niños a ver películas de Disney. Imagínense, esperando que fueran edificados, no, hasta los ponía a ver películas de Disney. ¿Cuál es el argumento? No, es que a mi papito le gusta que yo sirva. Pero como no sabe, termina haciendo cualquier cosa. Somos responsables. Tenemos que cuidar ese cuerpo que es la iglesia. Por eso lo primero es reconocernos. ¿Quiénes somos? ¿Bajo qué criterios podemos reconocernos? Bueno, bajo los que la Escritura da, qué tanto es nuestra fidelidad, qué tanto es nuestro compromiso con el Señor, qué tanto es nuestro servicio a Dios, qué tanto nos esforzamos por participar y colaborar de la obra del Señor. Son varios los elementos que podemos tener en cuenta para ver si somos o no somos. Ahora, si alguno dijera, no, yo no soy de verdad, entiendo que ni me nace, entiendo que lucho, entiendo que todavía hay pecados que ni siquiera quiero dejar. Bueno, siempre hay una esperanza para alguien así. ¿Cuál es la esperanza? Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Humíllese y ruéguele al Señor que le conceda esa transformación del corazón. Pero no se quede así. Hoy Dios le llama a que se arrepienta y que venga a Él. No, pero no me nace. Pídale al Señor que le nazca. Ruéguele al Señor que le ayude. No se quede así, pero busque el ser insertado a la iglesia. Busque delante de Dios el ser añadido a sus elegidos. Ahora, los que ya estamos, bueno, cuidemos. Amemos de corazón, esforcémonos por manifestar la obra de Dios entre nosotros y trabajemos para que otros también puedan llegar. ¿Y cómo comprobamos eso que somos como iglesia en la membresía? A través del servicio y cuidado mutuo. Que tanto nos llamamos, que tanto nos acompañamos, que tanto nos animamos, que tanto nos dolemos cuando alguno no está. Porque si es normal, pues siempre falla. Pues no estamos sintiendo lo suficiente. Entonces tengamos cuidado con eso y quiera el Señor ayudarnos. Porque a causa del descuido de este tema, vemos congregaciones inmensas con personas que no se conocen, con personas que no se aman, con personas, ojo, que posiblemente caminan hacia una condenación eterna y no lo saben, con personas que posiblemente en aquel día tendrán el crujir de dientes, enojados porque creyeron que su religión les será suficiente para salvarse. Que no nos pase a nosotros, que pongamos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo para manifestar la obra de Dios en nuestra vida y que como iglesia podamos caminar juntos, que como iglesia podamos hacer las cosas juntos. Un buen ejemplo en los evangelios, ustedes recuerdan la historia del paralítico, que los 4 amigos lo llevaron y lo pusieron. Bueno, si alguno de nosotros está así, pues otros 4 tenemos que ir a traerlo. ¿Por qué? Porque somos llamados a estar juntos. Porque somos llamados a cuidarnos, porque somos llamados a tener ese encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo no se va a dar de manera especial en otro lugar, aparte de la iglesia. Que podamos de verdad apreciarlo y disfrutarlo. Damos gracias al Señor por su palabra. Preguntas, inquietudes antes de orar, dudas, recomendaciones, sugerencias. Siendo todo así, que está tan claro, quiera el Señor ayudarnos. Vamos a orar al Señor para que nos ayude.
Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos a través de ella comprender la importancia de lo que somos como miembros de tu iglesia, la importancia de la membresía local. Podemos comprender esa gran responsabilidad que se nos ha depositado en ello y que por tanto debemos asumir con responsabilidad. Por favor, Padre, ayúdanos para poder manifestar a Cristo en tu iglesia, para poder desarrollar la obra que nos has encomendado como iglesia local. Guíanos en todo esto. Sé propicio a cada uno de nosotros y concédenos ser instrumentos de tu gracia. Asístenos, Señor, para que en verdad podamos contribuir a la extensión de tu reino y ayudar a la edificación de tu pueblo. En tus manos, Señor, nos encomendamos, dando gloria y honra a tu nombre, pero a su vez dándote gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que dispone de estas cosas, para que, siendo edificados en amor, podamos dar gloria a tu nombre y servirte conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.